Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos escuchan, nos ven una vez más aquí en su programa Entre Hechos y Opiniones, nuestro cuarto programa ya, amigo Galo, ya como una audiencia un poco más definida, ya por ahí la gente se va enganchando con los temas. Les dejamos incluso un post un poco para que se genere la conversación y mira el punto de qué tan complicado es este tema que más me hacían comentarios por interno que en el mismo en el mismo post, ¿no? Y por ahí me decía alguien, ¿no? Este es un tema que divide familias y que separa familias y divide amistades. Entonces, pero vamos a tratar de abordarlo de la mejor manera. Galo, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Pablo. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches No a sabemos cada a qué hora uno nos de escucha. nuestros oyentes. Y pues sí, con esta semana, con este episodio que puede ser un poquito polémico, realmente es uno de los temas de discusión que por lo general no tengo idea, a las personas no les gusta llevar, Ujú. ni hablar de ideología política, ni hablar de religión, porque siempre existen los malos entendidos, ¿no? Ujú. Entonces es importante en este caso que tengamos un invitado como Pablo para que también nos ayude dentro de nuestra dinámica, ¿no? Perfecto. Y justamente hablando de Pablo, un poco saluda aquí a todos los oyentes y te dejamos un espacio para que te presentes y para que la gente sepa a qué te dedicas y todo, ¿no? Muy bien, bueno, muchísimas gracias Eduardo, Galo, un saludo a todos, muy agradecido por este espacio que me parece muy interesante, porque, bueno, simplemente no suele ser muy habitual, ¿no? Generar un espacio distendido en el que se pueda conversar de temas tan trascendentes. Bueno, mi nombre es Pablo Pardo, soy de formación sociólogo. Yo me dedico actualmente a la docencia y a la consultoría política, ¿verdad? También tengo una especialización en investigación sociológica, también he hecho una maestría de comunicación política institucional y bueno, me dedico también bastante a la consultoría política, tema de campañas sobre todo, de campañas electorales, etcétera, etcétera, ¿no? Chéverísimo, entonces Y está. eso es todo. Sí, chévere. Estás bien, bien inmerso en todo caso en la temática. Como te indicaba por ahí, tu contacto me llegó gracias a uno de nuestros primeros invitados, el abogado Moreira, que con gusto nos ayudó Pedro, con el tema, sí, con el tema del porte de armas, que fue un tema bastante interesante y también. que la gente generó bastante conversación alrededor en ese tiempo. En todo caso, yo creo que podríamos comenzar un poco, salvo tu mejor criterio, un poco sacándonos de en medio todos esos argumentos o esas falacias de, por ejemplo, si tú eres de izquierda no puedes usar iPhone o los de derecha solo buscan el empobrecer a la gente, ese tipo de cosas que son los argumentos, sobre todo en redes sociales, ¿no? Que son los argumentos que utilizan para desarmar en teoría al adversario en los posts de redes sociales, ¿no? ¿Tú qué opinas un poco de esa forma de llevar la conversación a nivel de este tipo de tendencias? Bueno, creo que sí, creo que el tema de redes sociales ha, de alguna manera, constituido un campo de batalla como muy violento, ¿no? Ujú. ¿En qué sentido lo digo? Cada vez que se forma, digamos, un equipo de campaña, siempre a las redes sociales primero se le da mucha importancia y creo que aquí en Ecuador, más que nada, estamos en una campaña electoral continua, Continúa, pareciera, ¿no? sí. Entonces, nunca existen, por ejemplo, este tipo de debates de temas de largo aliento, de cuestiones que son más trascendentales, de discusiones en las que se apela un poco más al raciocinio, etcétera, etcétera, y lo que manda es el aquí y el ahora, ¿no? Entonces, claro, hay que generar, no sé si argumentos que traten de convencer o de dilapidar al adversario de manera muy rápida, y ese es el objetivo que se ha planteado, creo que de manera errónea, porque no tiene ningún tipo de efecto positivo ni persuasivo. O sea, Ujú. estos argumentos no convencen a más gente, sino que lo que hacen es atrincherar a diferentes grupos en sus respectivas trincheras, ¿no? Entonces, creo que es una dinámica muy específica, muy particular. También creo que es alejada de la realidad, y creo que en el mundo real no tiene tanta cabida. Si bien es cierto, creo que las ideologías políticas sí son importantes y la gente, de alguna u otra manera, sí las tiene en cuenta, ¿no? Claro, porque de alguna manera
por ejemplo, ¿no? Yo sé que ya en el tema, en el campo sociológico, tú me lo podrás decir, ¿no? Pero como que siempre hemos necesitado tener a alguien a quien apuntar las balas, ¿no? Indiferentemente de en qué sentido sea, ¿no? Pero si ya nos vamos al campo ideológico, político, incluso hasta el religioso a veces, ¿no? Si no eres de mi religión, no tienes la razón. Entonces, yo creo que un poco, no sé si las conversaciones se generan por eso, ¿no? Por esa necesidad continua de tener alguien a quien apuntar nuestras balas, ¿no? Mal dicho sea el caso, ¿no? Pero que las redes sociales de alguna manera han elevado esa necesidad de tener que decir algo, ¿no? Y sobre todo Twitter, ¿no? Que es la más tóxica de las redes sociales actualmente. Pero ¿qué es lo que se da, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Vivimos al menos aquí en Ecuador, vivimos en una constante campaña política y un poco por ahí va el tema, ¿no? Galo, no sé tú qué opinas al respecto. Claro, lo que pasa es que mencionaron algo interesante. Y es cierto que inclusive no se puede tener una conversación seria con respecto a esto, con ningún conocido tal vez, porque siempre van a empezar con los apelativos, no, si tú eres partidario de esta ideología o te gusta esto, y es muy marcado, o sea, si hablamos de los presidentes actuales, por ejemplo, el tema de que, ya, si tú estás pensando derecha, entonces eres un florindo, o sea, con Sí. todas las... o si es que estás alineado, por ejemplo, a todas las políticas que realizó, por ejemplo, Rafael Correa en su momento, eres un borrego. Ajá. Entonces, se parta mucho de la realidad más bien de que sea lo que desarrollaron en la ideología, sea de derecha o izquierda, como lo queramos mencionar, más bien son otros efectos que ocurrieron o otras acciones que llevaron a otra cosa, ¿no? Pero es la pelea constante realmente. Yo no puedo decir este argumento porque enseguida te ataco. No, si tú eres un borrego, Sí. tú no se te puede conversar contigo, o no, que tú eres un florindo. Y eso ha pasado muy rápido con respecto al tema de la gasolina, que es el que veíamos hasta cuando cada semana que se incrementaba y se incrementaba, o la típica de que se maneja bastante con memes de que ahora ya somos Dubái y todo eso, ¿no? O por ejemplo, a ti no te interesa lo de la gasolina porque tú no andas en carro, cosas así, claro, así. Es verdad. Y entonces a veces desde el punto de vista sociológico, no sé si nos ayudas, Pablo, ¿a qué podría deberse esto? Porque me parece chistoso, porque más bien deberíamos caminar en conjunto, porque de una u otra manera son nuestros políticos, son nuestros gobernantes y tenemos que de la mano ver cómo lo podemos sacar, en vez de estar atacándonos entre nosotros, ¿no? O sea, a veces lo veo sin sentido y hasta peleas en donde yo no te vuelvo a hablar de familia, amigos. Te sales del grupo, te sales. Totalmente, totalmente. O sea, al final, si tuviéramos que dar una definición de ideología o de lo que está compuesta la ideología, a mí me gusta decir la materia prima, ¿no? De la que está hecha la ideología, es la misma materia prima de la que está hecha la religión, ¿no? Son los valores. Y al final, la ideología constituye un diagnóstico de la realidad que nosotros hacemos y un protocolo de acción en base a ese diagnóstico de la realidad. Yo creo que casi todos estamos de acuerdo en cuáles son los provalores, es decir, los valores positivos y que hacen a una sociedad mejor e incluso a una persona sentirse mejor, ¿no? Cuando llegamos al tema de las ideologías, de alguna manera la cuestión se distorsiona bastante, pero insisto que este debate encarnizado se da en una minoría, muy minoritaria socialmente. Al final, por supuesto que hay cuestiones emocionales, irracionales y todo esto, pero también de alguna manera, cuando se dan procesos electorales, es muy difícil convencer a una persona 2 veces seguidas si en la primera vez, es decir, en una primera presidencia, no ha habido unos efectos sociales, económicos, políticos, lo que queramos plantear. O sea, no vamos a convencer a una persona simplemente por decir, mira que somos más liberales que nadie, o mira que somos más conservadores que nadie, o mira que somos más socialistas que nadie. Eso realmente a la gente no le importa, ¿no? Y al final la ideología está mucho más presente en el discurso que realmente en nuestro día a día.
al final, si tuviéramos que hablar de ideologías, diríamos que hay muchos tipos de izquierda, hay muchos tipos de derecha, hay gobiernos que tienen prácticas mixtas. Digamos que las ideologías sirven como cualquier otra identidad política. Es una herramienta, sobre todo, que se le ofrece a los politólogos, también a los electores, ¿verdad?, para decantarse en una posición determinada u otra o en una mayor o menor cercanía a una posición. Es como una especie de guía, una brújula. Pero no termina de ser, digamos, una cuestión cuantificable o una cuestión que haya que analizar en términos totalmente absolutos. Entonces, yo creo que al final, en el tema de las redes sociales, si tuviéramos que plantear por qué se da esta cuestión, yo diría que las redes sociales tienen su propia lógica, ¿no? Y que esta polarización que vemos en Ecuador no solo la vemos en Ecuador, sino que la vemos también en Estados Unidos, muy grande, que también la vemos en España, y creo que es una dinámica no de Ecuador, sino que es una dinámica de las redes sociales a nivel internacional. También creo que estamos en un ciclo político, ¿verdad?, en el que por diferentes crisis estructurales que se han ido dando, es mucho más posible en una sociedad de la información que le echemos la culpa a una determinada forma de política, que es la ideología. Entonces, como tenemos una sociedad más informada, una sociedad más formada políticamente también, de alguna manera todo se sobredimensiona cuando hablamos de redes, cuando hablamos en las redes sociales, ¿no? El diálogo es relativamente sencillo, pero creo que la gente no utiliza en esos términos las redes sociales, sino que lo hace de alguna manera mucho más pues para defender su trinchera, y en ese ejercicio de defensa los gatos que llevamos dentro sacan las uñas todo el rato, más y más y más y más, hasta que de alguna manera no hay una vuelta atrás, ¿no? Es como cuando me meto en una pelea y pego el primer golpe, ya no hay forma de decir, bueno, espérate que ya no quiero pelear más, ¿no? No, ya tienes que seguir peleando hasta que uno acabe en el suelo. Hasta que uno caiga. Creo que es un poco eso, ¿no? Ahí yo quería, justamente tocando un poco lo que decías, estas diferencias y estas evoluciones, porque de alguna manera han sido evoluciones que ha tenido cada una de estas tendencias, que en su momento era derecha totalitaria, o por decirle de alguna manera, una derecha en toda su extensión de la palabra, y asimismo una izquierda que en su momento comunismo, que también, por ejemplo, es parte del diálogo, decir, los comunistas son los que no quieren la propiedad privada y que quieren estatizar todo y tal, ¿no? Pero ya un poco ya yéndonos a nivel histórico, ¿no? Todo eso ha evolucionado, o sea, nada de eso, o sea, el comunismo como tal, desde el marxismo-leninismo, desde donde se implementó, ya no es el que era, ¿no? Ya eso respondía a un momento histórico y asimismo el capitalismo que nos sacó, obviamente, de todo el tema agrario para pasar a la revolución industrial y tal, que en su momento sirvió también, asimismo ha cambiado a nivel estructural, ¿no? Entonces, un poco ahí sí yo creería que nos podrías ajustar esas partes, ¿no? Decirnos cómo ha sido y en realidad cómo son las izquierdas y las derechas ahora. Tal vez no llevarnos por toda la parte de las diferentes, ¿no? Pero ¿en qué estamos ahora? ¿Es una verdadera izquierda? ¿Es una verdadera derecha? ¿En qué estamos? Sí, yo creo que el camino, si quieres, el camino histórico o el camino de la historia de las ideas políticas aplicadas a la realidad, creo que da un viaje hacia, podemos decir, un centro, ¿no? ¿En qué sentido? Si nosotros nos vamos a la época de las revoluciones liberales y de la revolución rusa, la revolución soviética, son momentos en los que el objetivo es común, realmente. O sea, la revolución bolchevique tiene mucho que ver con la revolución francesa, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y creo además, ¿verdad?, que ese mito de la revolución francesa es un buen referente o para mí, debería ser un buen referente para los liberales de hoy en día, ¿no? ¿En qué sentido? Creo que hay una pérdida en la brújula un poco del liberalismo, porque realmente se plantea como una especie de identidad que además se plantea absolutamente antagónica, por ejemplo, al socialismo, y no es tan antagónica realmente. O sea, de alguna manera el liberalismo hace posible que posturas como el socialismo entren en instituciones parlamentarias, ¿no? O en regímenes parlamentarios, más bien.
son esos regímenes liberales o son esas revoluciones liberales y la configuración de ese Estado liberal en la ruptura con los estados absolutistas o las monarquías absolutistas, lo que hace que nosotros a día de hoy tengamos parlamentos con diferentes colores políticos, ¿no? Y en esas diferencias de colores políticos tenemos después un ciclo, ¿verdad? Efectivamente, de la Unión Soviética, un largo ciclo de la Unión Soviética, en el que en Europa se llega, digamos, a una especie de negociación invisible que se da por una razón fundamental. Por un lado, estamos en un proceso en un periodo de entreguerras, ¿no? A principios del siglo XX, y justo después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa le tienen mucho miedo a que con la derrota del fascismo, el comunismo, que había sido uno de los grandes responsables de la victoria del bloque al que pertenecía también Estados Unidos, pues se haga de alguna manera con la hegemonía europea. Y es ahí cuando nace ese híbrido liberalismo social, socialdemocracia, ¿no? Va naciendo, va emergiendo y que de alguna manera se pone en práctica durante todo el siglo XX con diferentes manifestaciones que tienen que ver sobre todo con circunstancias y con crisis que hacen que se tomen diferentes caminos, ¿no? Sí, claro. Eso lo vemos en Estados Unidos también después del crash del 29, ¿no? Habíamos pasado de un idealismo liberal en el que la idea compartida por las dos principales fuerzas políticas era el liberalismo económico y que el Estado simplemente fuera un mero árbitro de la sociedad, pero también un mero árbitro sobre todo de la economía, porque Estados Unidos es bastante rígido en todas las cuestiones que no tienen que ver con la economía y ha terminado siéndolo, y aparece pues diferentes figuras desde Roosevelt a partir del crash del 29, viendo que hay una crisis muy fuerte y se apuesta por el keynesianismo, ¿no? Se apuesta por un Estado que interviene en la economía, un Estado que invierte, que pone, digamos, a disposición de la sociedad el Estado como sector estratégico de crecimiento y desarrollo económico, y eso lo hace en un contexto de gran crisis social, de aumento de la desigualdad, etcétera, etcétera. ¿A qué nos lleva eso? Pues que de alguna manera creo yo que la práctica ideológica en lo económico, en lo político, etcétera, etcétera, depende también mucho del contexto, ¿no? Uh-huh. Partiendo un poco de eso, creo que en América Latina, ya quizá me pasa un poco el tema, creo que en América Latina todavía estamos en un paso en el que, como bien decían los ideólogos de la Revolución Francesa, necesitamos primero un Estado fuerte que garantice las libertades individuales y colectivas. Y la libertad individual y colectiva no solo se fragua en relación a que podemos hacer lo que queramos, sino que además tenemos la oportunidad de hacer lo que queramos, tenemos la oportunidad de escoger este trabajo o este otro, tenemos la oportunidad de vivir en el campo o vivir en la ciudad, tenemos la oportunidad de diferentes cuestiones, ¿no? De estar más tiempo con mi familia o más tiempo trabajando. Creo yo que esas libertades todavía no las hemos alcanzado. No, claro, definitivamente. Bueno, sí. Creo que ya que mencionaste un poco eso, Pablo, también, sobre todo en América Latina, hablando aquí de Ecuador, también es parte del sistema de creencias, ¿no? Entonces también qué es lo que toleramos cada uno de nosotros en función de qué es lo que nosotros creemos o percibimos. Y parte de la mayor cantidad de fracasos aquí en Ecuador, o hablemos de América Latina, tal vez no quiero pecar de generalizar, es por los altos índices de corrupción que tenemos. Entonces por eso creo, al menos o como lo siento, es que nos sentimos que no importa quién esté gobernando, cuál sea su ideología, estamos condenados a seguir cayendo en ese foso, porque no importa si el discurso sea bonito o no, al final siempre van a velar por sus intereses, ¿no? Entonces, me atrevería a decir de que gran parte piensa de esa manera y por eso tal vez no le den tanta importancia a las elecciones, ya sea para, digamos, asambleístas o para presidentes, porque se piensa, bueno, no importa quién gobierne, igual no, lo que van a hacer es que nos van a robar. Sí. Entonces, y ya que mencionaste eso, digamos, como la parte de centro o hablar del socialismo liberal, creo que sería importante mencionar que creo que en el modelo nórdico que se le llama es donde se ve
digamos que mejor aplicado esa parte, en donde se tienen buenas prácticas sociales con el tema de la educación, la seguridad social, pero asimismo le dan esas libertades al sector privado para que pueda, digamos, invertir y tengan ciertos réditos, porque evidentemente eso va a hacer que todo mejore, ¿no? Entonces, no sé, tal vez si nos puedas conversar o comentar un poco acerca de eso para seguir en esa dinámica, ¿no? De qué es lo que realmente Hace que está falle vigente el modelo. ahora. Totalmente. Bueno, si tuviera yo que decir una fórmula común a los países una fórmula para el desarrollo, yo me iría a Stiglitz, que es un economista bastante moderado, podemos decir, keynesiano, pero bastante moderado. Para que nos hagamos una idea, fue asesor económico de Bill Clinton, en una época bastante liberal de Bill Clinton, de hecho. Y lo que plantea él es que ningún país, o tal vez muy pocos países, han conseguido alcanzar un estadio de desarrollo sin una ligera, o cierta planificación de la economía por parte del Estado. ¿En qué sentido? Tratar de alguna manera de fortalecer la economía interna del país, o lo que se llama cierto proteccionismo, para luego poder desarrollar una economía de libre mercado, ¿verdad?, con ciertos sectores que son fuertes dentro de un país. En el caso de los países escandinavos hay diferencias. Por ejemplo, tenemos un país como Noruega que alcanzó una explosión de desarrollo muy rápida y que se debió a que, primero, es una población pequeña, segundo, es una población muy homogénea, que es un factor que desde la sociología política también hay cierta correlación, ¿no? Sociedades más homogéneas es más fácil que, por ejemplo, se acepte rápidamente que toda la población tiene derecho a acceder a una educación pública y una sanidad pública, ¿no? Eso, por ejemplo, en países de continua migración siempre están presentes esos discursos racistas o xenófobos que plantean, no, para los españoles sí, o para los italianos sí, pero para los que vienen de fuera no, ¿no? Entonces, son países muy homogéneos, étnicamente, racialmente, etcétera, etcétera, y por eso han desarrollado esa posibilidad, sobre todo el caso de Noruega, pero el resto de países lo que han hecho simplemente es fortalecer mucho ciertos sectores estratégicos de la economía, y una vez que han estado listos, ¿verdad?, se han abierto, han tenido, digamos, una apertura mayor en el libre mercado. A veces se confunde un poco de eso de la libertad económica, ¿no? Y se recurre a estos índices que plantean portales como Freedom House, etcétera, que se plantea como libertad económica como todo. Bueno, libertad económica son muchas cosas, ¿no? Libertad económica es el mercado laboral, libertad económica es los aranceles, libertad económica es libre mercado económico en las relaciones internacionales, comercio, etcétera, etcétera. Esos países no tienen una libertad económica, por ejemplo, en el plano laboral, ¿no? O sea, tienen unas reglas de juego muy claras, tienen unos salarios mínimos muy claros y muy altos, por cierto, pero sí es verdad que a nivel internacional tiene cierta apertura en los sectores en los que hay que ser abiertos. Dicho esto, voy a romper una lanza a favor del argumento. Vamos a ponernos de abogado del diablo y vamos a plantear el argumento contrario. Hay países que son proteccionistas por dogma, puramente, ¿no? Es decir, tú no puedes proteger algo que no tienes. No puedes proteger una industria automovilística o automotriz porque no tiene esa industria. Otra cosa es que lo plantees en una crisis momentánea para plantear un impulso mediante tributos, ¿no? Es decir, una inyección de dinero que el Estado en ese momento necesita. Ok, pero tú no puedes plantear, por ejemplo, aranceles a cosas que tú no produces indefinidamente, ¿no? Porque además no tiene ninguna utilidad. Otra cosa es que tú vayas a desarrollar tu propia industria automotriz, ¿no? Pero creo que ahí tocaría ser un poco más pragmático, ¿no? Claro, porque, y hay un poco acotando ahí al asunto, porque en realidad, si lo vemos desde esa perspectiva, no es que un modelo de derecha sea malo o que un modelo de izquierda sea malo, sino que, como decía Galo, ¿no? En nuestro propio ejemplo, ¿no? Que es Ecuador, ¿no? Va más allá de la ideología, que sí, es verdad que el cómo aplica ciertas posturas a nivel ideológico y económico de alguna manera afectan a la masa, pero si hay temas como la corrupción, como
como el reparto entre amigos, como todas estas cosas que nos aquejan mucho a nivel Latinoamérica, obviamente los modelos van a fallar, ¿no? Y a ver, y no los modelos, de pronto tengo que aclarar ahí, no los modelos, sino lo que nosotros vemos como modelo. Porque nosotros decimos, por ejemplo, todas las izquierdas son corruptas porque de pronto a nivel Cono Sur son los mayores casos que se han presentado. O en su defecto, vemos a las derechas negativas por todo este tema de que solo ven lo privado, las industrias del Estado dárselas al sector privado y tal. Entonces, si no es todo, no es como tal el modelo el que falla, sino de pronto pueden ser decisiones individuales o temas de corrupción y tal, que yo creo que por ahí más bien debería el análisis, no que todo lo de la izquierda es malo, todo lo de la derecha es malo. Porque, por ejemplo, a pesar de que es verdad, como tú dices, no hay necesariamente un libre mercado y de pronto las personas piensan que el libre mercado es poder comprar en Amazon y no es solo eso, sino un montón de cosas más. Entonces, yo creo que por ahí el discurso debería ir más bien por ese lado, ¿no? Totalmente. Y además creo que es enormemente peligroso el tema de la despolitización acelerada de la sociedad, ¿no? Porque al final lo que estás diciendo es que, bueno, todos son corruptos, ¿no? Porque en los 90 la derecha eran corruptos, ahora a principios del siglo XXI son los progresistas los que son corruptos. Bueno, claro, pues son corruptos los que están gobernando, ¿no? Y en cada momento histórico, como tenemos mala memoria, nos olvidamos. De todas maneras, es muy peligroso y habría que ver también quiénes son los que salen beneficiados de esa despolitización o desideologización, ¿no? No sé si os acordáis de ciertos discursos en campañas presidenciales de candidaturas que iban de centro, ni siquiera populistas, ¿no? Simplemente candidaturas. Nosotros somos de centro, ni de izquierdas ni de derecha. Luego sabemos a qué ideología tendían, ¿no? Porque eso es, digamos, ley de vida. Pero creo que se ha utilizado mucho, ¿no? Este tema de todos son iguales. Al final, la política es una cosa que es un mal que hay que padecer simplemente. Y ahí es donde aparecen monstruos, creo yo, tipo Trump, ¿no? Digamos, en un momento en el que ya no sirve nada, en un momento en el que los sistemas políticos empiezan a fallar, un momento en el que la corrupción inunda la opinión pública. Y yo creo que, por ejemplo, el caso brasileño también es un paradigma de esto. Creo que también de alguna manera por figuras como Hugo Chávez, ¿no? Partieron de ese diagnóstico también, un diagnóstico similar, pero la gente estaba muy cansada ya de lo mismo y venga siempre lo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entendían que la política era una cuestión de 4 gatos, ¿no? Entonces, eso es bastante complejo porque, como digo, creo yo que es peligroso y creo yo además que hay algunas figuras o algunos partidos o algunas personas que pueden aprovecharse en ese momento de esa situación, ¿no? Entonces, por supuesto que la corrupción es un problema gravísimo. Creo que por suerte se está detectando mucho más, ¿no? Creo que esa sociedad de la información de la que hablábamos hace que la corrupción se dimensione en los términos que debe dimensionarse y quiero creer que los políticos van a empezar cada vez más a tener ciertos reparos a la hora de tomar esas decisiones cuando esta lógica de impunidad vaya mermando, vaya rompiéndose un poco. Parece que todavía no, pero creo que en algunos países eso sí se da, ¿no? Claro. Galo. Pues tenía algunas cosas que ya nos fuimos como abriendo un poco con respecto a los temas, pero bueno, para darle un poquito de cierre, cuando mencionaron el tema de los diferentes modelos, creo que para decirlo más o menos en español estaría relacionado con políticas públicas que permitan de una u otra manera o beneficien a ciertos sectores que va a depender del país, ¿no? Claro. Por ejemplo, nosotros somos un país agrícola, entonces lo ideal sería de que sean políticas muy fuertes que permitan esa parte de producción. Y asimismo está la contraparte. Nosotros no producimos vehículos y tenemos, bueno, creo que ahora se ha reducido un poco, pero tenemos altos aranceles. O sea, creo que dentro de la región, aquí son los autos más caros que se venden en toda la región. Y no tiene sentido porque, como lo mencionó Pablo, ¿qué protegemos si nosotros no producimos vehículos?
como que no tiene mucho sentido y realmente no una necesidad, pero sí es algo que se requiere para la movilización de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, por parte de eso. Bueno, de ahí, con respecto a lo que se mencionó, con los diferentes actores, sí, es cierto, es algo lo que mencionaba un poco, ¿no? De que no es tanto el tema de la ideología, sino que ciertas personas que hicieron mucho daño, solo que nosotros lo vemos reflejado por la ideología que venía de la mano al momento que llegaron, digamos, al poder, ¿no? Entonces, y es muy importante mencionar el tema de la información y desinformación, que ya lo hablamos en un episodio anterior, es tan accesible en cuestión de minutos. Nosotros nos podemos enterar de una noticia mucho más rápido mediante redes sociales, mediante el internet que antes. Y ahora es más fácil, entre comillas, detectar estos diferentes casos, ¿no? Antes era complicado tal vez, pues, porque como la información no pasaba tan rápido, de que se enterara o se desempolvara los diferentes casos hablando de este tema de la corrupción. Pero ahora, con toda la tecnología que tenemos, es tan sencillo como sacar el celular, empezar a grabar. Antes era más complicado, tomar una foto o hacer un video y en ese mismo momento estarlo presentando públicamente, donde esto se replica y se replica y se replica ese nivel de información. Estoy algo preocupado y realmente me pongo a pensar, es cierto, nosotros estamos en, digamos que, podría decir como que en el limbo, estamos en el proceso de que nos dé igual la política, hablar de la política. Y eso sí es algo peligroso, por como lo mencionaron, de que pueda venir alguien que se pueda aprovechar de ese momento. La pregunta aquí sería más bien, bueno, ¿y qué podemos hacer para poder generar de nuevo ese interés o que cada uno de nosotros concientice de que es algo que tenemos que hablarlo, es algo que tenemos que promover, porque nosotros somos quienes decidimos nuestros gobernantes. Entonces, si no nos importa, cualquier persona evidentemente va a subir, y si no está preparada o no tiene, digamos, los suficientes conocimientos relacionados, va a hacer cualquier cosa. Ya ha sucedido, ¿no? Perdón, tenía ahí el micrófono. Sí, bueno, lo primero yo creo que... Perdón, Eduardo, ibas a decir algo. No, te estaba avisando el micrófono. Perdón. Ya, gracias. Creo que lo primero que tienen que hacer los políticos, ¿no? Porque al final también, digamos, está ese resorte a veces de, como decía Lenín Moreno, ¿no? Es que no he tenido yo un buen pueblo, ¿no? Entonces, claro. No es culpa de los políticos, es culpa del pueblo, ¿no? Sobre todo el pueblo que tiene un tiempo enorme como para auditar a los políticos. De hecho, tenemos una sociedad que tiende a confiar y que necesita poco para confiar. Si ustedes se dan cuenta de los datos que tenía Guillermo Lasso nada más llegar, la gente verdaderamente le creyó en campaña, ¿no? Tenía casi un 70% de aprobación y ahora no llega, o a duras penas llega al 30%. Pero le dieron ese voto de confianza. Yo no creo que la gente pierda la desesperanza y creo que, por lo que he podido ver en investigación sociológica, Ecuador tiene unas características particulares y es que le es muy complicado, porque creo que si no se habría acabado Ecuador hace mucho tiempo, perder la esperanza, ¿no? O sea, están deseosos de tener y recuperar la esperanza. Entonces creo que al final el problema evidentemente es de los políticos y los políticos tienen que comprender primero la sociedad para luego de alguna manera ver cuáles son los principales problemas que hay que resolver y cómo resolverlos. Yo creo que todos tenemos el mismo diagnóstico. Creo o estoy casi seguro de que todos vemos que el principal problema es la desigualdad económica, que eso se puede solucionar por medio del empleo, pero también hay otro tipo de cuestiones que le dan sostenibilidad a la reducción de la desigualdad, como puede ser el acceso a la educación, el acceso a la salud, etcétera, etcétera. Creo también que necesitamos políticos un poco más formados, en el sentido de que
tienen que saber que si una fórmula en un contexto similar no ha funcionado, ¿por qué va a funcionar 5 años después, ¿no? Y eso lo tenemos en Ecuador cuando vemos que una fórmula que se puso en práctica hace no mucho más de 20 años se vuelve a poner en práctica como si ahora sí fuese a funcionar, ¿no? Claro. Bueno, ahí hay que plantear si los políticos están cerca de la sociedad o no están cerca de la sociedad. Lo que nos da a entender esto es que no están cerca de la sociedad porque saben que esa fórmula no va a funcionar, al menos para resolver esos grandes problemas en los que todos estamos de acuerdo. Otra cosa es que tu principal preocupación como político sea reducir el déficit fiscal, reducir, digamos, los compromisos de deuda lo más rápido posible, etcétera, etcétera. Claro, eso ya son otras cuestiones. No digo que no sean importantes, pero creo que también hay que tener una especie de equilibrio, sobre todo también para que esas cuestiones sean sostenibles, porque al final estamos hablando de economía, ¿no? Y para hablar de economía necesitamos un modelo de desarrollo. Creo yo también, planteando un poco eso de que conversábamos antes, ¿no? Otra de las fórmulas que plantea el mismo Stiglitz, ¿no? Para que haya un país desarrollado es la industrialización. Y esto no pasa por poner fábricas por todos lados, ni plantas fabriles, sino por darle valor añadido a nuestros productos, ¿no? Ahora mismo los agricultores, con toda la razón, se quejan. Es que nuestra materia prima depende absolutamente del mercado. Y además depende también de los intermediarios, que son los que se lucran un poco del comercio de materias primas. Bueno, ¿cómo conseguimos depender menos del mercado y controlar un poco más nuestro negocio o nuestra producción? Dándole valor añadido a esas materias primas, ¿no? Lo que pasa es que creo que eso no ha habido una intención por parte de los gobiernos ni por parte del Estado en esto. O sea, creo que no la ha habido y yo la verdad es que creo que es por una relación que la política tiene con los principales grupos económicos de los países, ¿no? Pensemos en quiénes son los principales grupos económicos, productores de materias primas. Uh-huh. Claro, si tú tienes yo no sé cuántas piscifactorías de camarón y tienes yo no sé cuántas 1000 hectáreas de banano, no quieres que se genere valor añadido porque no lo necesitas. Y si se genera valor añadido a esos productos, estoy hablando de, pues de conservas de pescado, mermeladas o derivados del banano, etcétera, etcétera. Claro, el mercado va a sufrir un desajuste. Y en ese desajuste no está claro que vayan a salir ganando o beneficiados la gente que produce materias primas en el país. Bueno, entonces, creo que en el momento en el que se distribuya un poquito más esa producción, ahí saldrá el interés general de que se van a añadido a las materias primas. Una solución a eso, pues, es la eterna reforma agraria que se ha planteado desde tiempos inmemoriales y que nunca se da, por ejemplo, efectivamente. Entonces, bueno, pues son cuestiones ahí como que muy complejas y que nos tienen estancados también en debates que parece que son una pescadilla que se muerde la cola y no salimos de los problemas básicos para ir un poco más allá, ¿no? De hecho, ahí ya podríamos plantearnos otros ismos, ¿no? Podemos plantearnos el ecologismo, el feminismo, etcétera, etcétera, pero no tenemos lo más básico solucionado. Entonces, el debate, lado, ¿no? Exactamente, el debate ideológico es bastante limitado. Y en esa limitación, como nos repetimos tanto, que es donde surgen los monstruos y los conflictos, ¿no? Entonces, sí, un poco, claro, lo que decía Galo, lo que dices tú, ¿no? Este tipo de escenarios son los que, donde se cocinan estos monstruos, ¿no? Porque no quiero ser disminuir tanto el argumento, pero por ejemplo, en algún momento yo vi un ciclo, ¿no? Donde decía que el gobierno de turno nos hace pobres. Y como ya somos pobres, ahora pensamos en socialismo. Y como ya entra el socialismo y medio nos hacemos clase media, volvemos al capitalismo. No lo quiero reducir a eso, pero de alguna manera es ese escenario, ¿no? Porque de alguna manera, como tú dices, nos roban esa esperanza. Y entonces, ¿qué decimos? No, este no era. Vamos por el otro. Y este otro obviamente tendría que, para nosotros sentir que puede cambiar las cosas, pensar desde la otra orilla. Porque si escogemos al que estaba en la misma orilla del que nos goleó, entonces obviamente no lo vamos a elegir, pues, ¿no? Entonces, y un poco
lo que decía también Galo, ¿no? Lo peligroso, y lo que tú también lo decías, claro, lo peligroso de no conversar estos temas o de no conversarlos de la manera adecuada es lo que genera estos quimimportismos, ¿no? Porque como está ese tabú como decía, ¿no? Conversar de religión, conversar de política y tal, no se hace porque son tabú, generan polémica, entonces no los conversemos. Pero es ahí donde nace toda esta situación de que como no me interesa, entonces, bueno, como no me informo, entonces va, el que venga. Entonces, un poco ese escenario es el que se hace complejo en el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que volver a conversar estos temas es lo más adecuado, ¿no? Y con la altura necesaria, como decíamos a un principio, ¿no? Quitando todos esas falacias que nos hacen tratar de destruir al que está interlocutando con nosotros, ¿no? Totalmente. Y ya, bueno, para cerrar esa idea de cómo resolver eso, Sí. creo que hay que plantear unos mínimos, ¿no? Ese movimiento pendular, pero tan extremo, ¿verdad? Si pensamos en, no sé, cualquier país de la Unión Europea o incluso en Estados Unidos, muchas veces se dice en Estados Unidos, entre Partido Republicano y Partido Demócrata, la diferencia es un 1% en el presupuesto público. Un 1%. Aquí la diferencia es, vienen unos y vienen otros y la diferencia es de un 30-40% y en términos absolutos ya ni digamos, ¿no? Entonces, creo que hay que alcanzar unos mínimos para que haya un bienestar sostenido, porque si no hay un bienestar sostenido es imposible que un país salga de estar en vías de desarrollo, creo yo, ¿no? Entonces, estamos ahí en ese movimiento pendular, pero demasiado pendular, ¿no? Demasiado, el columpiaje es como demasiado amplio. Podemos hacer que el columpio vaya un poquito más despacito, más suave, y creo yo que de esa manera, ¿no? Alcanzando esos mínimos que también están presentes en las instituciones, en las leyes, en las constituciones. Lo que pasa es que llega un gobierno y se quiere poner otra constitución o se quiere hacer una reforma que no admite o que no traga la constitución. Llega un gobierno y dice, esta no es mi constitución, así que yo no hago caso a esta constitución. O sea, mis decretos ley no tienen que ver nada con la constitución. Entramos en una vorágine y una dinámica en la que la institucionalidad no sirve y volvemos al antiguo régimen, donde el monarca es el que decide, las personas son las que deciden y las instituciones están de adorno, ¿no? Entonces ahí es donde se produce la inestabilidad y esos movimientos pendulares tan amplios, demasiado amplios. Perdón, Galo. Sí, no, claro, lo que pasa es que quería ahora llevar un poquito esto de las ideologías, hablándole, ya que mencionaste en este caso el feminismo, ahora los nuevos movimientos sociales, porque si bien es cierto, en estos últimos años se han generado movimientos como el feminismo, inclusive, tal vez no suene tan correcto, pero al hablar de feminismo extremo, ¿no? O sea, de hablar de radical y liberal y también todos estos comportamientos sociales que se están generando, esto viene de la mano de la misma ideología que se tenía como de izquierda o de derecha del pasado, a que hace referencia. Porque evidentemente todos estos movimientos que se están generando parten de una ideología, ¿no? Entonces, quería comentar un poquito, ya que entró en contexto hace poco, ¿no? Lo que estás mencionando. Bien, sí, yo creo que, hombre, los feminismos creo que es muy difícil concebirlos sin que los entendamos desde la izquierda, pues al final las tesis feministas plantean que las mujeres son una clase social subalterna, ¿no? Por lo tanto, no entenderla de la izquierda es difícil. Aún así, también hay tradiciones feministas liberales, ¿verdad? Lo que no hay es tradiciones feministas conservadoras, ¿no? Eso no existe. Si vamos a, por ejemplo, el ecologismo, creo que el ecologismo, aunque algunos puedan plantear, ¿no? El ecologismo tiene que ser anticapitalista porque el capitalismo es el que genera las emisiones de CO2, la contaminación, el extractivismo y todas estas cuestiones. Bueno, creo que también el ecologismo es bastante liberal porque es una ideología que parte mucho, incluso en pleno siglo XXI por lo menos, de la responsabilidad individual, ¿no? Entonces va muy encaminada a estas cuestiones. Y es verdad que estas identidades nuevas, ¿verdad? Muchas veces se plantean desde
yo creo desde la vieja política como un problema, ¿no? Es decir, estamos emborronando más el mapa y estamos dificultando más un poco esa cuestión de cuál es el diagnóstico, lo que decíamos antes, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico que hacemos de la realidad y cuáles son las medidas o las soluciones? Bueno, lo que nos da a entender eso es que necesitamos volver otra vez a los principios liberales y a la cultura democrática. Y tenemos que entendernos entre diferentes ideologías. Creo que en ese proceso de entendimiento y en ese proceso en el que la política estará representada por esa multitud de causas, como las llaman ahora, identidades o ideologías políticas, habrá un momento, ¿verdad?, en el que, como estemos abocados a entendernos, seremos más democráticos, tendremos mucha más cultura democrática y es en ese momento en el que llegaremos a esos puntos intermedios o básicos, ¿no?, a los que vamos a tener que recurrir si lo que queremos es, pues, una convivencia política adecuada, ¿no? Claro, Claro, sí, perdón, Carlos, dale, dale. ya, sí, disculpe, Eduardo, es que antes que se me vaya la idea, bueno, Sí, sí. me olvidé de mencionar que a medida que también se van generando estos movimientos, sale su contraparte, ¿no? Porque digamos que si mencionamos el feminismo, no sé si sea tan correcto decirlo, pero el MGTOW podría ser como que su opuesto. Si no han escuchado antes, para nuestros oyentes, el MGTOW viene de las siglas de Men Going Their Own Way y es una comunidad que, bueno, en español sería hombres que siguen su propio camino y habla sobre algunos hasta el pensamiento del machismo que tiene que el hombre recuperar su hombría y hasta cierto punto medio radical haciendo menos a la mujer. Entonces, creo que a medida que van saliendo estos movimientos también genera su contraparte, ¿no? Y es donde volvemos al tema de las discusiones que se generan y siempre va a salir algo que un nuevo movimiento, ese movimiento va a tener, en este caso, su opuesto, ¿no? Como para ahí combatir y luchar por los siglos de los siglos. Claro, sí, porque por ejemplo, es verdad, estos movimientos de alguna manera nacen justamente de esa división social provocada por políticas mal planteadas, por gobiernos de pronto muy conservadores también. Entonces eso es como presionar el resorte, como se dice, alguna vez me lo dijo un profesor. Si tú presionas un resorte, lo único que vas a provocar es que salte, no vas a provocar otra cosa. Entonces, ese es el mismo efecto, yo creo un poco, ¿no? De todas estas situaciones que hacen que generan este tipo de movimientos justamente vienen también de un poco de todo este escenario en el que estamos, ¿no? Y es como tú decías, el mismo ciclo, ¿no? Obviamente salta uno y viene la contraparte, salta uno y viene la contraparte. Y volvemos a ese ciclo de discusión, ¿no? Donde también, como decía Pablo, de pronto las conversaciones se centran en lo estético, en si va la E o va la A, cuando hay problemas mucho más de fondo, que puede ser válido o no su reclamo, pero hay cosas más estructurales que hay que solucionar para que si ellos quieren ponerle la E o la A, puedan hacerlo. Entonces, ya si nos ponemos más conspiranoicos, que dicen algunos que este tipo de movimientos lo que hacen es justamente eso, ¿no? Buscar que las conversaciones sean efímeras, más no de profundidad. Totalmente, o sea, creo que es un hecho que estamos en un momento de fragmentación identitaria, ¿no? Algunos hablan hasta de política identitaria, pero creo que también tiene mucho que ver con las nuevas dinámicas, ¿no? Sociales. Estamos en un momento en el que el sistema de valores tiende a ser cada vez más postmaterialista, ¿no? En tanto que se apela ya mucho más a lo que viene después de las necesidades básicas resueltas. Si nos vamos al occidente desarrollado, eso es muy evidente, ¿no? Pero creo yo que esta lógica de fragmentación en algún momento va a confluir, porque siempre, y además eso se da en muchos momentos de crisis, de grandes crisis estructurales, el diálogo y la conversación social se da de manera muy grande. Uh-huh. Si vamos a los principales procesos de movilización social, la primavera árabe, lo que ocurrió en la Plaza Sintasma en Grecia, lo que ocurrió aquí después del feriado bancario, lo que ocurrió es que diferentes sectores de la población con diferentes intereses
con diferentes visiones de la realidad, se dieron cuenta que tenían mucho en común y que sus problemas tenían mucho que ver entre sí, ¿no? Entonces, creo que en momentos de crisis como este, eso se va a revelar y va a terminar dándose. Podemos decir, no, es que la gente vive encerrada en las redes sociales. En algún momento salen a las calles. Y también creo yo que las redes sociales, bueno, por el momento estamos acostumbrados más bien a esa dinámica polarizante y que creo que además, por cierto, de eso viven las redes sociales y de eso vive Zuckerberg, etcétera, El etcétera. algoritmo. Claro, pero creo que en algún otro momento la lógica puede que sea diferente, ¿no? O simplemente desechemos las redes sociales para ese tipo de debate y nos demos cuenta que también nos han estado utilizando un poco. Entonces, es verdad, ¿no? Tendemos a pensar, bueno, tenemos una crisis en la que 1 de cada 3 niños ahora mismo en el sector rural sufren desnutrición. 2 de cada 3 niños indígenas están desnutridos y ni que decir del acceso a la educación. Hay problemas más importantes de los que ocuparse. Lo mismo que he dicho antes. Pues a lo mejor están relacionados, ¿no? A lo mejor este tema del ecologismo, del feminismo, etcétera, etcétera, a lo mejor está bastante más relacionado con esta crisis estructural de lo que creemos, o simplemente en esa unión de fuerzas la gente abre los ojos, se une y trata de luchar por causas comunes o para revertir el sistema o lo que sea. Al final, la política es una solución colectiva para problemas que parece que son individuales, ¿no? Creo yo. Ajá. Entonces, bueno, no hay que ser pesimistas, hay que seguir siendo optimistas y sí. Justamente para eso te iba a decir, ya para ir cerrando, ya estamos sobre la hora. ¿Tú crees que en algún punto, bueno, no, históricamente tal vez la estadística no nos beneficia, pero digamos que en algún punto estas dos ideologías podrían confluir en un interés mutuo y lograr esto que queremos todos, que es que el país surja? Yo creo que sí. Creo que, fíjate, hay una diferencia, eso lo planteó un ex embajador por ahí de un país centroamericano, que también es un intelectual, politólogo y tal, planteaba que hay una gran diferencia entre las élites latinoamericanas y, por ejemplo, las estadounidenses, por lo menos en la mayor parte del siglo XX, ¿no? En América Latina, él plantea que las élites no son patriotas y que en Estados Unidos sí lo son, pero porque les conviene ser patriotas. ¿En qué sentido? Las élites latinoamericanas, en el momento en el que el país se hunde, saltan del barco. Las élites estadounidenses, en el momento en el que hay una crisis, ellos son los que van a sacar a flote al país. Así es. ¿No? Y si es necesario pagar unos impuestos del 70% como ocurrió después del crash del 29, se hace. ¿Pero por qué? Porque son la cúspide del mundo también, están en unas circunstancias diferentes. Habría que ver a esas mismas élites en el caso de América Latina, ¿no? A lo mejor no se comportarían de esa misma manera, pero yo sí creo que van a aparecer y creo que también estoy planteando a lo mejor un discurso demasiado tremendista o pesimista, dándole la responsabilidad a las élites, pero creo que las élites son importantes, porque hasta que las élites no entiendan que los problemas suyos son los problemas de su país y además esos son los problemas de la sociedad, va a ser muy complejo que se aventuren a llevar a cabo o implementar una fórmula que beneficie a la mayoría, ¿no? Y que, como hemos dicho, no pase lo que siempre pasa, que cuando hay una crisis, pues saltan del barco. Mientras tanto, lo que nos queda es que en la política participe la gente de a pie, ¿no? Creo que haciendo eso o llegando a eso hay muchas más probabilidades de no poner todos los huevos sobre la canasta de las élites y que ellos, de buena voluntad, tiendan al patriotismo o tiendan a pensar en sus países y en nuestras sociedades. Galo. Micrófono. Ya, disculpen, ahora sí. No, lo que iba a decir es que le iba a agradecer a Pablo por aceptar nuestra invitación. Sí. Realmente ha estado muy interesante el episodio de hoy y la verdad que muy enriquecedor. Espero que sea del agrado de cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Y pues bueno,
más que nada como cierre, me gustaría decir, sin importar cuál sea tu ideología, recuerda que siempre es bueno llevarlo sobre la mesa, ¿no? Que existan conversatorios, o que exista en este caso gente que esté interesada o que desee realmente hacer un cambio, porque yo creo que va de ahí. Si nosotros no estamos dispuestos a trabajar o prepararnos para ese cambio, el cambio no se va a dar. O sea, tal vez Pablo menciona el ejemplo de que en otros países las élites sí en este caso sacan al país adelante, pues tampoco es que tendríamos que, como también Pablo lo mencionó, depender de ellos, sino que el cambio debería pensar con cada uno de nosotros, ¿no? Desde mejorar, como siempre lo he dicho, nuestro sistema de valores, creencias, y eso a la larga, paso a paso, un día a la vez, va a permitir que nuestra situación de una u otra manera mejore, ¿no? Porque aquí viene también la otra parte en donde se habla mucho de que, al menos, no el latinoamericano, pero el ecuatoriano quiere todo que le llegue fácil, ¿no? Como dicen, casa da mi chocolate, ¿no? Sin mover absolutamente un dedo, ¿no? Entonces tampoco de eso se trata, ¿no? Claro, yo para también ya ir y cerrando y despidiendo, sí, yo creo que en cambio yo podría decirle a la gente que más que se decante por una ideología, que no digo que esté mal tenerla, cada uno puede manejar como base una ideología desde donde parte ya obviamente también un poco en función de sus necesidades y su propia historia, pero cada uno puede tener su ideología, pero que más allá de eso, que cuando sea un tema de decisión, como por ejemplo de elegir un mandatario, vaya más que en función de la ideología, en función de lo que esa persona puede hacer por el país, indiferentemente de, ¿no? Indiferentemente de tu ideología. Yo creo que si en algún punto logramos sacarnos esos chips así como por ejemplo, y yo siempre pongo este ejemplo, y algunos me lo critican, pero así como no dejas de ser católico a pesar de que sabes que hay curas violadores, igual, mantén tu postura, pero busca de alguna manera que la persona que se vaya a sentar allí a tomar las decisiones por todos, más allá de la ideología, tome las decisiones correctas, ¿no? Y yo creo que tal vez en ese punto algo también caminaríamos en un mejor sendero. En todo caso, ya cerrando, gracias Galo, gracias Pablo por aceptar la invitación, nos ha servido de muchísima ayuda. Yo creo que habrá muchos otros temas también en los que nos puedas dar la mano, así que ya por ahí te debemos estar invitando nuevamente. Pues yo estaré encantadísimo con vosotros. Ha sido un enorme placer tener esta conversación y bueno, espero que a la gente que nos escucha le haya por lo menos entretenido y nada, estamos a disposición para cualquier otra conversación que se dé y por qué no romper la virtualidad también, ¿no? Claro que sí, Muchísimas algún momento. gracias. Listo, Sí, gracias. estamos en eso. Gracias a todos los que nos han escuchado. Un capítulo más de Entre Hechos y Opiniones. Nos vemos el próximo lunes. Dios mediante. Nos vemos. Pasen bien. Chao. Y se cierra. Listo, Pablo, entonces. Muchísimas gracias. Ahora sí, ya de manera más informal te lo digo, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. No, la verdad es que ha sido súper chévere. Se me ha pasado la hora volando. Sí.